El autoconocimiento es fundamental en las personas altamente sensibles. Su vida cambia cuando son conscientes de su sensibilidad, de las ventajas que supone y se afirman en todo lo positivo que aporta. Hay 4 pilares básicos que caracterizan a las personas que poseen el rasgo, sin los cuales no podemos considerarnos altamente sensibles. Emocionalidad y alta empatía. El hemisferio derecho de las PAS es más activo. Es la zona relacionada con las emociones, los sentimientos y la creatividad. Dentro de ella, el lóbulo frontal y la amígdala se encuentran en un estado de alerta superior al de la media. El lóbulo frontal es una pieza clave para el circuito de la empatía. Su hiperactivación se traduce en personas muy empáticas, con una capacidad superior para entender las emociones de los demás y ofrecer una respuesta a sus necesidades. La alta empatía nos lleva a sentir como propio el dolor ajeno y a contagiarnos de las emociones de los demás. Cuando creemos que hemos podido causar algún daño a otra persona con nuestras palabras o acciones, automáticamente nos invade un gran sentimiento de culpa. La ínsula presenta una gran actividad en las PAS en comparación con las no PAS. Esta zona se denomina el asiento de la conciencia, ya que reúne gran parte de nuestros pensamientos, intuiciones, sentimientos y percepciones de todo aquello que experimenta a cada instante. Procesamiento profundo de la información. Las PAS reflexionan mucho y tienden a dar muchas vueltas a las cosas. La rumiación puede ayudarnos a tomar las decisiones adecuadas en un momento dado, pero también puede causarnos agotamiento mental y mucha inquietud. Nos sentimos atraídos por temas profundos y filosóficos, la psicología y el autoconocimiento, y poseemos un gran sentido de la justicia. La capacidad para percibir multitud de sutilezas y detalles nos lleva a descifrar fácilmente las emociones y sentimientos de los demás. Nos da la ventaja de ver más allá de lo meramente aparente, de leer entre líneas y percibir cuando alguien nos está mintiendo. Alta sensibilidad sensorial. Las personas altamente sensibles tienen una sensibilidad sensorial amplificada. Al poseer un sistema neurosensorial más fino, las PAS presentan un umbral mucho más bajo a muchos estímulos físicos, como luz intensa y sonidos o aromas fuertes, activándose incluso las estructuras cerebrales relacionadas con el dolor. Saturación y sobreestimulación. Por todo lo anterior, es fácil que el cerebro de una PAS se sobreestimule y sature. La capacidad de percibir multitud de detalles a través de todos nuestros sentidos, incluyendo la carga emocional implícita que acompaña a cualquier tipo de estímulo o información, nos lleva a necesitar periodos de descanso y recuperación de todo lo que hemos absorbido. Las PAS en general también se caracterizan por ser cuidadosas y precavidas, autoexigentes y perfeccionistas. Pueden llegar a tener baja autoestima si dan un sentido negativo a su forma de ser y no valoran su rasgo. ¿Te sientes identificado con todas las características del rasgo de la alta sensibilidad?